Y bueno, el día de hoy me tocó compartir la palabra de Dios y siempre es un privilegio. Y quiero que me acompañe en su Biblia, en Isaías 54. Vamos a estar compartiendo, hemos estado compartiendo una nueva serie titulada Ensancha. Y realmente esta palabra ensancha viene de una promesa que Dios nos dio como iglesia o como ministerio Alcance Victoria Victory Outreach. Y quiero hablar un poquito de esta escritura y compartir el mensaje que Dios puso en mi corazón. La palabra de Dios se lee así en Isaías 54, versículo 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque hoy hemos venido a recibir de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Ministranos esta mañana, Señor. Necesitamos oír la voz detrás de la voz, tu voz. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. En Isaías 54, más bien hablando de Isaías 54, es un capítulo lleno de promesas. Diga conmigo, promesas. No solamente promesas, pero esperanza dirigido a un pueblo que se encontraba en un momento difícil, en un tiempo de sufrimiento, un tiempo de exilio. Por malas decisiones del pueblo, tuvieron que sufrir bastantes consecuencias bajo esclavitud. Y esta sección de Isaías a menudo se llama el libro de la consolación, porque precisamente contiene mensajes de esperanza y restauración para los israelitas exiliados. En Isaías 54, el profeta habla al pueblo de Israel como si fuera una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. En ese tiempo, el no poder tener hijos era incluso considerado una maldición. Y habla comparándolo a una mujer abandonada y avergonzada. Y esta imagen es conmovedora porque reflexiona el profundo sentido de pérdida y abandono que se encontraba el pueblo de Dios en esa precisa etapa. Pero de repente Isaías hace un llamado a regocijarse al pueblo, a cantar de alegría. El mandato de cantar y dar voces de júbilo es un cambio radical de tristeza a alegría, indicando que Dios está a punto de hacer algo, indicando que Dios está a punto de moverse al favor del pueblo de Dios, que iba a cambiar su lamento en baile. Aleluya. ¿A cuánto les gusta bailar? Es mejor que llorar, ¿verdad? Bailar está más sabroso. De repente vemos a Isaías cambiar la metáfora y de repente comparándolo a una tienda que se agranda, y le dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No te detengas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Esto sugiere que venía un tiempo de expansión y crecimiento, un tiempo donde Dios de nuevo regresaría la influencia para el pueblo de Dios. Ahora, esta es una promesa de expansión que Dios ha dado a nuestro ministerio. En 1967, nomás quiero contarle un poquito de nuestra historia. Nuestro pastor fundador, llamado Pastor Sunny, y hermana Julie,
estaban en un tiempo indecisos en su llamamiento. Pastor Sonny había sido alcanzado por el evangelista Nicky Cruz. David Wilkerson, que es un gran hombre de Dios que ya fue con el Señor, era un predicador de Pennsylvania, en Estados Unidos, que decidió ir a Nueva York a predicarle a los pandilleros. Ahí, predicando a los pandilleros en las calles de Nueva York, alcanzó a Nicky Cruz. Nicky Cruz era un pandillero y de repente Nicky Cruz alcanzó a Pastor Sonny, a nuestro pastor fundador, pero él no era un pandillero, él era un drogadicto, un adicto a la heroína. Y Dios lo restauró, Dios lo levanta, y David Wilkerson, Nicky Cruz y Pastor Sonny empiezan una gira evangelística. Y cae un manto evangelístico sobre de ellos y empiezan a recorrer el país, empiezan a ir a testificar, empiezan a ir a proclamar el evangelio. Y de repente David Wilkerson le pide a nuestro pastor fundador ir a Los Ángeles a una escuela bíblica. Ahí en esa escuela bíblica, era una escuela bíblica de puro español, por eso nuestro pastor habla español, y ahí conoció a la esposa de Pastor Sonny, hermana Julie. Ellos ahí se conocen en la escuela bíblica y de repente Dios le dice a Pastor Sonny, le habla a su corazón y le dice que empiece una iglesia para los adictos. De hecho, nuestro pastor nos comenta que cuando le habló a Pastor David Wilkerson y a Nicky Cruz, le dijeron que estaba loco, que nunca iba a poder levantar una iglesia con personas así, con personas con adicciones, con personas con trasfondos difíciles. Pero Dios se empezó a manifestar, Dios se empezó a mover, pero llegó un momento difícil en su vida. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles? Donde empezó a dudar si realmente fue Dios quien lo llamó a establecer una iglesia. Donde estaba contemplando quizás regresar al campo evangelístico y dejar el llamamiento de pastorear una iglesia. Pero en ese momento adverso llegó esta palabra de parte de Dios. Llegó Isaías 45, 2 y 3, que habla de que Dios iba a entregar los tesoros escondidos, los secretos muy guardados a nuestro ministerio, y después le dio esta segunda promesa, y era una promesa de expansión. Y la verdad es que ya han sido arriba de 50 años donde hemos visto la fidelidad de Dios, donde hemos visto la expansión, donde empezamos ahí en una pequeña iglesia en el este de Los Ángeles y ahora somos un movimiento en arriba de 30 países. Y no ha sido porque somos muy buenos, no ha sido porque somos los más calificados, ha sido porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y esta promesa es para cada uno de nosotros, una promesa de expansión. Y mi título hoy se llama Tiempo de ensanchar. ¿Cuántos creen que este año es un año de expansión para su vida, para su familia? Hace unos días escuché un mensaje, tuvimos un evento aquí con un ministerio y hubo una predicadora que compartió una anécdota que me recordó de una anécdota mía. Y hace unos meses fui con el hijo de Pastor Isaí, Iker, que ahorita está malo, para que oren por él. Y lo llevamos, yo y mi esposa con mi hija, a celebrar su cumpleaños. Y lo llevamos a un restaurante muy chévere ahí en La Perla, con un tema de superhéroes. Y bueno, ahí pasamos un momento muy chévere, celebramos su cumpleaños. Y cuando íbamos de regreso a casa, me hizo una pregunta. Me dice: pastor, si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál superpoder fuera? Y yo le contesté inmediatamente porque ya sabía: comer sin engordar. Ese es mi superpoder que yo anhelo, el poder comer todo lo que yo quiera y no engordar y que no me pegue diabetes. Aleluya. ¿Cuánto les gusta comer? Esa es mi debilidad. Ya sabe, si me quiere invitar a una parte, ya sabe dónde vamos a ir. Le dije: comer sin engordar.
Ahora yo te quiero preguntar, si tú tuvieras un superpoder para ensanchar una área en tu vida, ¿cuál sería? Quiero que realmente medites en esta pregunta. Si tú pudieras ensanchar una área en tu vida, ¿qué área sería? Ensanchar es ampliar, es expandir, es aumentar algo. Algunos a lo mejor pensaron en su cuenta bancaria, ¿verdad? Unos 4 ceros más, Señor, ¿verdad? No tanto, pero a otros a lo mejor su capacidad como padres. A lo mejor pensaste en ensanchar la familia, tener más hijos. ¿Cuántos quieren más hijos? Santo Dios. Hay que crecer la iglesia de una manera u otra, ¿eh? Algunos quizás pensaron ensanchar su empresa. Ahora te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué crees que Jesús anhela que ensanches en tu vida? Porque la primera pregunta es egoísta. La segunda pregunta es de reino. ¿Qué piensas que Dios anhela que tú ensanches en tu vida? Hoy quiero compartir una parábola que se encuentra en Mateo 22, versículo 25, y la vamos a estudiar juntos. Y vamos a hablar de unas áreas que yo creo que son importantes ensanchar en nuestras vidas. Y vamos a ver una parábola que muchos de nosotros ya conocemos, pero igual la vamos a volver a ver en esta mañana. Mateo 22, versículo 25 dice así: en esto se presentó un experto en la ley, un maestro, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta muy importante. Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el experto, el hombre, citó esta escritura: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Haz entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y yo creo que una de las áreas que Dios anhela que ensanchemos es en nuestro corazón para Dios. Diga conmigo: para Dios. En la parábola que acabamos de leer vemos a un experto, a un maestro de la ley, haciéndole una pregunta muy importante: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, Jesús sabía que él conocía la ley y le pregunta: ¿qué interpretas tú de este tema? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Esto debería de ser una característica en un hijo de Dios.
en un discípulo, en un hombre, en una mujer que han sido transformados por el poder de Dios, el amor a Dios. Pero ¿cómo podemos llegar al punto de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? ¿Cómo es que un ser humano puede llegar a este punto de un amor tan grande para amar de tal manera? Y yo quiero compartir algunos puntos que yo creo que pueden ayudarnos a ensanchar nuestro corazón. Número uno es cuando recibimos su perdón, su gracia. ¿Cuántos dan gracias por el perdón y la gracia de Dios, su misericordia? Aleluya. En Romanos, la Biblia dice que por cuantos todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto habla de todos los que estamos aquí en esta sala. Habla de la humanidad, que no hay nadie santo ni perfecto y todos necesitábamos un Salvador. Todos necesitábamos perdón, que por su gracia hemos sido justificados. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Ves? Era el plan de redención para la humanidad, el sacrificio en la cruz del Calvario. Es el tema principal de nuestra Biblia, de lo que predicamos. La salvación, el perdón de nuestros pecados que fue alcanzada a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Este es el mensaje principal del evangelio que nosotros predicamos. Y es importante como hijos de Dios reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y entender que necesitamos constante perdón delante de Dios. No es un perdón que recibiste cuando entregaste a Jesús. Es un perdón que diariamente debemos de experimentar cuando estamos completamente rendidos a Dios en una vida con devocional. Es importante vivir una vida con constante perdón y gracia de parte de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 así lo dice. La paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual. El pecado roba nuestro brillo. El pecado nos opaca. El pecado no nos deja vivir en libertad. El pecado no nos deja vivir una vida abundante, una vida llena del favor y de la gracia de Dios. El pecado es una atadura que el diablo usa para que tú y yo no vivamos lo que Dios anhele que tú y yo vivamos. Y no es un mensaje muy popular. Nos gusta más, vamos a tomar el mundo y Dios nos va a dar multiplicar. Y sí, Dios lo va a hacer. Pero debemos de vivir una vida donde constantemente estamos viniendo a la cruz para recibir su gracia. ¿Ves? El pecado nos quiere robar las bendiciones, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? Dios anhela darnos vida eterna. Dios anhela darnos salvación. Dios anhela darnos perdón. Dios anhela darnos todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero nosotros debemos de deshacernos del pecado que nos asedia, que nos persigue. Por eso es importante confesar nuestro pecado. En nuestro tiempo de oración, aprender a venir delante de Dios y confesar nuestra maldad, confesar nuestras fallas delante de Dios, no con un hombre, con Dios. Tenemos un acceso directo, ya no ocupamos a un sumo sacerdote, ya no ocupamos un lugar santísimo. Lo único que ocupamos es cerrar nuestros ojos y directamente con Dios confesar cuando hemos fallado, reconocer nuestros errores y venir para recibir su gracia y su perdón y llenar nuestro corazón de amor, de gozo, de alegría, porque Dios viene, te visita, te perdona, te lava y te levanta una vez más para que tú cumplas con tu propósito.
¿Ves? La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Qué bendición que podamos acudir directamente a Dios 7 días a la semana, 24 horas al día. Podemos ir directo con Él y ponernos a cuentas con nuestro Salvador. Puedes ir a pedirle perdón, porque a veces somos egoístas, porque a veces juzgamos, porque a veces con nuestra mente hasta sin querer fallamos, porque a veces no agradecemos lo tanto que Dios nos da. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones que las sentimos como que las merecemos o como que son normales. Venir ante Dios y pedirle perdón cuando se te cruzan enfrente y te quieres bajar y te sientes Canelo. O nomás a mí me pasa. Se me meten enfrente y ay, Señor. Ay, Dios mío. ¿Ves? No solamente tenemos que confesar, pero tenemos que aprender a vivir arrepentidos. Diga conmigo arrepentidos. Lucas 5:32 nos dice algo muy profundo. Dice la palabra de Dios que la misión de Jesucristo, escúcheme bien, se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? Jesús viene y nos habla del reino, nos habla del amor de Dios, pero constantemente nos menciona la importancia del arrepentimiento. ¿Ves? La misión del enemigo es hacernos creer que estamos bien, porque venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque ya no decimos tantas groserías como antes, porque ya vivimos un poco mejor. Empezamos a pensar que mientras estamos yendo a la iglesia y aún sirviendo, escúchame bien, es más que suficiente. Pues yo sirvo en la iglesia, yo doy mi tiempo, yo estoy ahí. ¿Ves? El enemigo lo que anhela es que estemos con pecados ocultos viviendo nuestra vida, áreas no rendidas delante de Dios. Él quiere que nosotros vivamos atados a un pecado sin experimentar la libertad que Dios nos quiere dar. Escúchame bien. Vivir pecando, una vida de libertinaje. Peco, me arrepiento y ya estoy bien. Nadie me mira. ¿No están los pastores por ahí? ¿Ves? Cuando nadie te mira pecando, el único testigo es Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir una vida arrepentidos, porque el enemigo precisamente quiere tenernos pensando que mientras estamos dentro de la iglesia o mientras servimos o mientras somos quizás mejores que antes, estamos viviendo una vida bendecida y llena de lo que Dios nos quiere dar. Pero la verdad es que mientras no rindamos esas cosas ocultas, esas áreas que nos retrasan, que no nos dejan avanzar, no vamos a vivir las verdaderas bendiciones que Dios nos quiere dar. Y el arrepentimiento es algo más que el remordimiento. No es sentirse mal. Ya estoy predicando medio fuerte. Tengo que bajarle una rayita. Me tomé una cervecita. Es que fui al Oxxo por una coca, pero estaba sudando así bien fría la botella. Te la tomas y al rato, ay, perdóname, Señor, perdóname. Y la semana que viene
ahí vas a tropezar de nuevo con la misma piedra. No estás tropezando, te estás aventando, aleluya. ¿Ves? El arrepentimiento implica más que simplemente dejarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es una decisión del corazón de dejar lo malo por hacer lo bueno. ¿Ves? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero Dios es un Dios hermoso que no rechaza un corazón constrito y humillado. Dios no te rechaza. Dios no nos rechaza. La palabra traducida constricto en el Salmo 51 significa quebrantado, abatido. Un corazón genuinamente destrozado porque sabe que está mal delante de Dios. Un corazón que reconoce su pecado, su inmundicia, su suciedad delante de un Dios santo y viene quebrantado, abatido porque quiere estar bien con su Dios, porque quiere estar bien con su Padre, porque quiere vivir en la bendición, porque no quiere vivir atado, porque quiere vivir libre, disfrutando todo lo que Dios tiene para su vida. ¿Ves? Y Dios no rechaza un corazón abatido y humilde que reconoce que necesita perdón. A veces nos convertimos altivos en el Señor. Ya hablamos en lenguas y sabemos palabras en hebreo, aleluya. ¿Cuántos? Y griego y hebreo y está bien, gloria a Dios. Hay que crecer en la palabra, pero hay que vivir quebrantados delante de Dios. Quien diga que no tiene nada de qué ser perdonado está en un error. Escúchame bien. Quien diga esta mañana que no tiene nada de qué ser perdonado está en un error. Y quien diga que no merece perdón también se equivoca. Porque el diablo es un mentiroso. Y a veces nos miente y nos dice que para qué vas a la presencia de Dios, para qué te arrepientes si al rato vas a volver a fallar, para qué te arrepientes, tú no tienes perdón. Pero eso es una mentira del diablo. ¿Ves? El perdón es una especialidad de Dios. Su gracia es su esencia. Él constantemente va a estar para ti y para mí. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? No importa qué tan oscuro sea tu pasado, qué tan difícil sea tu pecado. Dios es un Dios que sana, que perdona, que limpia, que no hay nada imposible para Él. Si tú vienes con un corazón sincero. ¿Ves? El amor de Dios es más grande que tu pecado, tus fallas, tus errores, tus horrores. Nomás piensa en el hombre que estuvo al lado de la cruz de Jesús. En el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento más doloroso, colgado en un madero para lo peor de la sociedad. Era la mayor humillación morir en una cruz. Ahí escuchamos el corazón de Dios. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y puedes ver en una conversación cómo un hombre directamente entró al paraíso con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miró su pasado, Dios miró su presente y le otorgó el perdón que le dio vida eterna. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Era un hombre malo. No estaba ahí en esa cruz por equivocación. Él estaba ahí porque lo merecía. Pero Jesús lo perdonó y ese mismo día lo llevó con él. Qué bueno que no está sirviendo el contador de la pantalla porque no sé cuánto tiempo llevo. En su perdón descubrimos su amor, su fidelidad. En su perdón nos enamoramos más de Él. Cómo constantemente podemos ir a nuestro lugar de refugio en nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos más difíciles tenemos un Salvador. Y cuando acudimos a ese Dios de perdón, a ese Dios de misericordia, a ese amor de gracia, nuestro amor por Él crece. Yo pensé que yo no merecía el perdón. Yo era de lo peor de lo peor. ¿A cuánto le han robado su estéreo del carro?
le han quebrado los vidrios, se han metido a su casa a robar. Ese pude haber sido yo hace 20 años, no, menos, 16. Yo no merecía perdón, yo hice cosas horribles, pero mi Dios era un Dios con la suficiente gracia y el suficiente amor para perdonarme y para levantarme y para darme una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y número 2, voy a pedir al hermano del teclado que suba para que me motive para no durar tanto. El punto número 2 que te quiero compartir, que debemos de ensanchar, número 1 es nuestro amor por Dios. Número 2 es nuestro amor por los demás, por el prójimo. Jesús no solo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con la mente, pero agregó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la parábola vemos al maestro preguntarle: ¿quién es el prójimo? Empieza a describir y narrar esta historia de un hombre que fue asaltado. Lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto. O sea, casi lo matan. Y es algo muy curioso porque vemos, la palabra siempre nos enseña algo. Porque narra que iba pasando por el camino un sumo sacerdote. Sumo sacerdote era un hombre de Dios, era una autoridad espiritual, era una persona que otros miraban como un modelo a seguir. Y dice la palabra que este sumo sacerdote lo vio y volteó para un lado y siguió caminando. Y luego después narra la Biblia que viene un levita, otro hombre de Dios que de seguro estaba en el templo con el sumo sacerdote todos los días y predicaban y hablaban de Dios. Mas este hombre, el levita, cuando miró la necesidad, simplemente siguió su camino. De repente llega un samaritano. Un samaritano era lo vil, los judíos no querían a los samaritanos, les hacían el fuchi. Es como los de las Chivas al América, ¿verdad? No es cierto. Le hacían el fuchi. Eran buenos judíos, tremendos hombres de Dios. Pero la palabra dice que un extranjero, un samaritano, que los judíos despreciaban, demostró una verdadera compasión hacia el sufrimiento de este hombre. E hizo algo para ayudar. Hizo algo para marcar una diferencia. Dice que lo agarró, lo curó, lo vendó, lo acomodó en un lugar y hasta pagó para que lo cuidaran. Y dijo: si se excede este costo, yo te lo repago, pero hay que ayudar a este hombre. Cuando Jesús terminó de relatar la parábola, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió: el que se compadeció de él. Y entonces Jesús concluyó: anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Ves? Dios no nos ha llamado nada más para recibir su grande amor, su gran misericordia, para ser limpios, restaurados, con una vida nueva, nada más para gozarla y vivirla para nosotros. Dios anhela que tú y yo seamos sus manos, seamos sus bocas y seamos sus pies aquí en la tierra, y que nosotros representemos a Él a través del amor a otros para marcar una verdadera diferencia.
Esta porción de la palabra ilustra la verdad fundamental de que no es posible, escúchame bien, no es posible, no lo es, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y no amar a tu prójimo. No es posible. No es posible vivir una vida indiferente cuando Dios ha orado en tu vida y te ha hecho milagro tras milagro, y miras a alguien que necesita el milagro y tú no hagas algo para hacer una diferencia. ¿Ves? Esta vida como hijos de Dios, como cristianos, se trata de estar atentos a las necesidades de los demás, a compartir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras bendiciones para otros también. No nomás para nosotros llenarnos de riquezas y llenarnos de bendiciones, engordar espiritualmente, ponernos cabezones de tanto conocimiento de la palabra de Dios. No, Dios nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha perdonado y nos ha levantado para nosotros ser sus manos y sus pies aquí en esta tierra. ¿Ves? Dios nos ha llamado a ser la iglesia. Este es un edificio. Aquí antes era un bar, una cantina donde bailaban. Aquí venían los Yonix, los Bukis. A mí me han dicho, hermanos, pastor, me siento raro. ¿Por qué? Porque antes aquí bailaba y ahora adora a Dios. Gloria a Dios, adoramos a Dios. Gloria a Dios por este edificio. Gloria a Dios por lo que Él nos ha dado. Pero este lugar sin ti, sin mí, es solamente un edificio. Pero tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos los que Dios ha llamado, ha rescatado y ha levantado para brillar en medio de la oscuridad, para hacer una diferencia, para no nomás con un traje o un lenguaje espiritual demostrar el amor de Dios. A veces pensamos que hablando espiritual somos espirituales. Shalom. ¿Ves? Algo poderoso sucede cuando dejamos de vivir solo para nosotros y empezamos a vivir por los demás. Algo hermoso sucede, algo poderoso. Cuando nos quitamos el taco de nuestra boca para dárselo al que lo necesita. Cuando nos quitamos la camisa para dárselo al que necesita. Cuando hacemos iglesia, no aquí adentro, pero allá afuera. El evangelio no es trajes bonitos. El evangelio es amar como Jesús amó. Ese es el evangelio. Es ser esa mano que ayuda, esa mano que levanta al que se cayó. Mientras me preparaba para este mensaje, Dios me hablaba, porque al primero que Dios le habla es a uno. Parece que cuando preparo un mensaje es para mí, primeramente. Y mientras me preparaba para este mensaje, Dios me hablaba y me decía, yo voy a hacer algo grande. Viene un avivamiento para Alcance Victoria Guadalajara. Viene un avivamiento para cada familia. Viene un crecimiento, viene una expansión. Pero no es por las luces. No es por la pantalla chida que tenemos. No es por este grupo de alabanza tan chévere que nos dirige en la presencia de Dios. No es porque tenemos un edificio grande. Es porque somos un pueblo agradecido. Somos un pueblo que ama a Dios con todo nuestro corazón. Porque somos un pueblo que fue perdonado. Un pueblo que fue rescatado. Un pueblo rico, lleno de la misericordia de Dios. Un pueblo con testimonios de la fidelidad y la grandeza de Dios. A veces yo pregunto, ¿qué te gustó de la iglesia?
porque me gusta saber como pastor. Y muchas ocasiones me dicen: la alabanza, pastor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por nuestro equipo de alabanza? Pero la que más escucho, y lo digo con humildad y agradecimiento a Dios, es que me dicen que porque aquí pueden sentir el amor de Dios, porque se puede sentir la presencia de Dios, porque se puede sentir que somos una familia. Y hay mucha gente allá afuera que necesita lo que nosotros tenemos. Escúchame bien, hay mucha gente allá afuera que se mira bien, son profesionales, tienen negocios, tienen carros bonitos, parece que están felices y que tienen todo, pero por dentro están destrozados con un vacío que solo puede llenar nuestro Dios. Y Dios nos ha llamado a ser la iglesia que lleva ese amor a todas las personas de nuestra comunidad. Y yo le estoy creyendo a Dios por un crecimiento. No solamente aquí en nuestra iglesia, pero vamos a crecer alrededor del mundo. Acabo de estar en Brasil, agarramos un nuevo edificio en Brasil. Y Dios está haciendo cosas poderosas en Sao Paulo. Y acabo de recibir la noticia, estuvimos hablando por teléfono, porque ya en Costa Rica agarramos un nuevo edificio. Ahí en la televisión enlace, ahí tienen sus headquarters. ¿Cómo se llama headquarters? Tiene sus oficinas corporativas enlace. Y dentro tienen toda una manzana, una cuadra impresionante. Y ellos antes de pandemia tenían un proyecto para lanzar una iglesia. Y estaban construyendo una iglesia. Pero cuando llegó la pandemia terminaron el proyecto. No lo terminaron, lo dejaron en pausa. Yo creo que era Dios que lo tenía preparado para nosotros, porque ahora estamos a punto de entrar a ese edificio ahí en Costa Rica. No solamente eso, pero en abril, el próximo mes, un mes y medio, vamos todo el equipo pastoral a Guatemala. Vamos a ir a espiar la tierra. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no nomás quiere hacer algo aquí, pero quiere hacer algo alrededor del mundo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios te quiere usar a ti. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Dios te quiere usar a ti. Yo no sé si a veces lo oímos tan seguido que le perdemos la profundidad a lo que eso significa. Que Dios te quiere usar a ti. Muchos de ustedes ni los querían escoger ni para el equipo de fútbol, ni siquiera el gordito de la portería. Yo de perdida ese lugar lo tenía asegurado. Pero muchos de nosotros no se escogían para nada. Y de repente Dios, el creador de los cielos, de las estrellas, el que te formó perfectamente en el vientre de tu madre, el que te predestinó con propósito y destino, te lavó, te salvó, llegó en el momento correcto y te habla a tu corazón y te dice: yo te quiero usar a ti. ¡Wow! A ti, el menos probable, el menos indicado. Dios te quiere usar a ti. Es tiempo de ensanchar, es tiempo de crecer, pero todo empieza aquí en el corazón. Todo empieza aquí, nuestros motivos. Todo empieza aquí, las guerras, todo empieza aquí en el corazón. Y Dios anhela ser el primer lugar.